Dios le continúe bendiciendo y Dios le guarde a cada uno de ustedes. Hoy, como cada jueves, es una costumbre para cada uno de nosotros, de los que están de este lado y los que están de aquel lado, viendo su espacio juvenil, Jóvenes Marcados por el Reino de Dios. Hoy estoy en compañía de Winston Marcelo, quien va a estar con nosotros dialogando el tema, pero primero vamos a dejarlo que él salude a la audiencia que está ahí mirando y visualizando en este momento. Bien, Dios le bendiga a todos. Para mí un privilegio, un placer estar aquí en este programa Doble Vía y en esta sesión Jóvenes Marcados para el Reino de Dios. Así que Dios marcará tu vida con una palabra que creo será de bendición para ti. Amén. Hoy traemos un tema muy especial y a la vez con un peso, y es: esfuérzate para cumplir el sueño de Dios en ti. Dios en cada uno de nosotros ha depositado un sueño que Él anhela que se cumpla a cabalidad, pero hay muchas cosas que nosotros pasamos y que vivimos que hace que tronche el sueño, que hace que ese sueño se rompa y hace que muchas veces se estanque lo que Dios ha depositado en nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor en Josué 1, versículo 6 en adelante, que dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando nosotros leemos esto, vemos que desde un principio el sueño de Dios era llevar a su pueblo a la tierra prometida. En un momento le estaba comentando a Winston Marcelo de esa misma situación, que el sueño de Dios era ver que su pueblo estuviera en la tierra prometida, ya posicionada donde fluye leche y miel, que no pasara trabajo, que no fuera. Pero el pueblo se ensañó tanto en irse tras las cosas que no podía, como le digo, las cosas que veía tras los ídolos, haciendo cosas que a Dios enojaba, y hacía que eso se retrocediera. El tiempo de llegar a la tierra prometida fue retrocediéndose por tal razón de que Dios tuvo que levantar a Josué para que lo llevara a la tierra donde Dios lo posicionó. Y le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No te importa lo que tú escuches, no importa lo que veas, solamente esfuérzate y sé valiente, porque vamos a tener lucha, vamos a tener dificultades, se van a levantar, claro está. Pero Dios nos ha dado la palabra de que somos más que vencedores. Winto, ¿qué te aporta este tema tan? Amén. El sueño de Dios va alineado a su voluntad, a su propósito y a su obra, porque su voluntad es eterna, desde siempre y para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, Dios se place llamar hombres y mujeres dispuestos a cumplir con el sueño de Dios aquí en la tierra y con el propósito de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, está Josué, el cual tú mencionaste. En la palabra del Señor está escrito que muere Moisés, pero había un sustituto que era Josué. Entonces Josué fue el encargado de entrar al pueblo del Señor en la tierra prometida. Esa parte del pueblo que era rebelde a la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, que murió en el desierto. Sí. Luego Dios entrega a ese pueblo, la parte que quedó, a Josué en sus manos, para que sea Josué quien reparta la tierra prometida, la tierra que Dios ya había prometido para el pueblo de Israel, conforme a su propósito y conforme a la voluntad del Señor. Pero el pueblo se desenfocó de los mandamientos de Dios, se desenfocó del propósito del Señor. Es por eso que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. O sea, cumple mi ley, cumple mi palabra, y yo voy a cumplir la parte que yo le prometí al pueblo. Así es. Lo que tú acabaste de decir, Dios, la tierra, ellos se murieron, los que desobedecieron al Señor. Es decir, que lo que hace, lo que se pone en intermedio para cumplir el sueño de Dios, Dios siempre y cuando lo quita.
Cuando tú eres marcado desde la eternidad, sea un llamado, sea una promesa que Dios te ha dado, si tú tienes que llegar a al reino de Dios con un brazo mocho, Dios lo va a hacer para que tú llegues, porque el sueño de Dios se cumple a cabalidad. En este momento vamos a ver una reflexión que será de mucha edificación, palabras poderosas para levantar tu espíritu en este momento. Esfuérzate y sé muy valiente fueron las palabras que el Señor le entregó a Josué. Y son las palabras que yo te tengo para entregarte a ti. Esfuérzate. Hay metas que alcanzar. Hay sueños que realizar. Hay propósitos que cumplir. Así que no me vengas a decir que los demás te están diciendo que no vas a salir de este día oscuro. Déjame decirte que los amaneceres del Señor comienzan con noches oscuras. Y si estás a punto de soltar la toalla, no la suelte. Los cobardes no han alcanzado reino. Los cobardes no han descubierto mundo. Los cobardes solamente están ahí porque alguien un día lo amedrentó. Alguien algún día lo atemorizó. Pero dentro de ti están todos los recursos que tú necesitas para salir de ese anonimato. Así que sacúdete el polvo, suelta lo que te tiene preso y empiezas a pararte en la brecha. Empieza a ver lo que Dios tiene para contigo en esta temporada. Contarán nuevas historias. Le dirás a muchos: ea, aquí está mi Dios, el que me dio nuevas fuerzas. Así que es un tiempo de gloria que Dios tiene para ti y para los tuyos. Así como acabamos de escuchar, esfuérzate, límpiate las lágrimas, levántate del polvo, porque el sueño de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Qué bonito es cuando tú te sientes que ves en ti que Dios está cumpliendo lo que Él ha dicho. Tú te sientes bien, pero tú tienes que poner de tu parte para que eso se ejecute. Dios, siempre lo digo, Dios tiene más para darte, joven que me está mirando en esta hora, que lo que el mundo y los placeres, el pecado te quiere ofrecer. Eso es pasajero, eso es un momento momentáneo, pero Dios quiere darte grandes cosas y grandes propósitos. Josué se tuvo que levantar y al final de la trayectoria el pueblo siguió haciendo las cosas, pero él siguió firme y dio esta palabra, dijo: diga lo que diga, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Es decir, a tu alrededor, a tu lado, va a haber personas que no van a estar alineados al propósito de Dios, que no van a estar de acuerdo, Winton, con lo que tú profesas o lo que tú dices, pero tú tienes que estar firme, creyendo en fe, que lo que tú estás declarando en ese momento es para vida eterna. Él tuvo que ponerse en pie y decir: hagan lo que ustedes quieran, si quieren seguir atrás le váyanse, pero mi casa le va a servir a Jehová. Y así mismo tú tienes que tener esa actitud. Joven que me esté escuchando, aunque los placeres de este mundo te estén atrayendo y estén haciendo, pon la actitud fuerte y di: mi casa, que soy yo, le va a servir a Jehová. Cuesta lo que cueste, pero yo quiero cumplir el propósito de Dios en tu vida. Bien, tú tocaste un punto muy importante, que es la parte que le corresponde a Dios hacer y la parte que nos corresponde a nosotros hacer aquí en la tierra, ya que nosotros fuimos creados conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 26, que nosotros fuimos creados conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. O sea, nosotros fuimos creados para vivir, habitar aquí en la tierra. Por tanto, nosotros tenemos un cuerpo que se adapta a lo terrenal, pero está algo que es lo sobrenatural, que es el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Y cuando lo sobrenatural viene, cuando el tiempo de Dios viene sobre nosotros, las cosas son muy diferentes, porque tenemos que actuar y caminar conforme a lo sobrenatural de Dios. Pero una es la parte que le corresponde a Dios hacer por nosotros, otra es la parte que a nosotros nos corresponde esforzarnos para cumplir con el sueño de Dios aquí en la tierra. Así es. Lee la palabra, aférrate al Señor y busca al Señor en todo tiempo. Esfuérzate y sigues firme. Dios te bendiga y Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima. Dios mediante. Bendiciones.